Vamos a seguir entonces con la siguiente ponencia, ¿sí? Que está a cargo de Susana López, doctora en Urbanismo y Ordenación del Territorio, profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta investigación está hecha en coautoría con Pedro Mendoza, máster en Arquitectura del Paisaje, docente de tiempo parcial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Karen Canaza, arquitecta y jefe en prácticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Mariana Levaux, arquitecta y jefa en prácticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Susana. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación al seminario, agradecer efusivamente a María y a Claudia por, imagino que este ingente trabajo que creo que es tan oportuno para el momento en el que vivimos. Me hace mucha ilusión a participar porque veo muchas caras conocidas y además también veo trabajos en los que he participado, ¿no? Durante los 4 años que estuve residiendo en Santiago. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Voy a compartiros. Indicar mientras comparto que esto es una investigación que está relacionada con un proyecto que se está desarrollando a través de ProLima, de la Municipalidad de Lima, y que corresponde al proyecto especial paisajístico Río Rímac, el cual yo lidero, el cual yo dirijo, y aunque esta investigación aparece en estas 4 personas por estar afiliados a la Pontificia, a día de hoy somos un total de 20 profesionales los que trabajamos en este proyecto. Dicho esto, voy a comenzar y en relación a los tiempos he concentrado mucho, es un proyecto enorme, ingente, pero he concentrado mucho en lo que a día de hoy nos aborda, que es justamente medidas o de remediación para hacer en este caso un corredor fluvial resiliente en el centro histórico de Lima. En este sentido, indicar que el río Rímac constituye para la ciudad de Lima un elemento fundamental en su estructura urbana y sobre todo un elemento fundamental en el centro histórico. Pero, sin embargo, y como comentaba Pedro, creo que todo está totalmente linkeado, ¿no? en esta cápsula. El crecimiento urbano y la implantación desde la segunda mitad del siglo XX de diferentes infraestructuras de movilidad, tales como la vía Evitamiento en 1960 o la línea amarilla en el 2010, han dañado y constreñido de manera drástica su espacio fluvial. Algo que a través del equipo hemos evidenciado con todo y donde podéis ver de manera palpable al haber hecho toda esta evolución histórica de las diferentes etapas, ¿no? Y cómo a día de hoy el río Rímac es realmente un elemento insignificante en relación a cuál era su espacio natural. Esta situación de encajonamiento y de mal entendimiento en el manejo de lo que sería el cauce y de las riberas y su río, lo que ha generado es, entre otras consecuencias, que en el recorrido por el centro histórico sea susceptible a episodios de riesgo, ya sea por inundaciones o por erosión. Es un hecho que, como bien estamos viendo, y en el caso de Chile, pero Perú no es un caso aparte, es un hecho cada vez más reiterativo como consecuencia de los efectos del cambio climático. Estas son algunas, por ejemplo, imágenes correspondientes al fenómeno del Niño ocurrido en el 2017. Frente a este escenario, el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima definió entre sus proyectos estructurantes el Proyecto Especial Paisajístico Río Rímac. Es un proyecto que a día de hoy es un proyecto que sigue en crecimiento, pero que aborda 4 kilómetros de lo que sería la delimitación de un centro histórico en el área central de Lima. Abarca un área de influencia de más de 180 hectáreas y engloba en estos momentos a 66 intervenciones de muy diversa índole, complejidad y escala. Y cuyo propósito principal es devolver al río su protagonismo como eje vertebrador de la ciudad, recuperando su paisaje hídrico, urbano e histórico, al mismo tiempo que queremos revalorizar su figura como un corredor ecológico metropolitano. Perseguirá 4 objetivos, es un proyecto muy integral y obviamente el primero de ellos es mitigar el riesgo, promover la movilidad sostenible y activa, devolver al río su papel como recurso hídrico y revalorar la relación con el entorno urbano.
Pero, como decía, es evidente que si queremos devolver y promover el uso público y recreativo al río, es esencial reducir la vulnerabilidad frente a escenarios de riesgo. En ese sentido, y bueno, y este es, como digo, lo que hemos hecho de una manera transversal es generar una serie de, hemos denominado anexos o documentos que de manera transversal han integrado todas las pautas de manejo de cauce y de riberas. Estos lineamientos se recogen en dos estudios principales, el estudio hidrogeomorfológico y el catálogo de especies vegetales ribereñas en el centro histórico de Lima. El primero de ellos, lo que se comenzó con un exhaustivo análisis de las condiciones existentes a lo largo de los 4 kilómetros. Un análisis que al mismo tiempo ayudaron en paralelo, y eso es obvio cuando trabajamos con este tipo de proyectos, tenemos al mismo tiempo que trabajar con hidrólogos, nos ayudó a definir con precisión las principales zonas inundables para un periodo de retorno de 100 años, integrando, y esto es muy importante, la variable de cambio climático. Bajo este escenario y tomando como principio básico, eso también ha sido muy importante para el proyecto, la condición de intangibilidad y de espacio de dominio público que tiene la faja marginal, que no sé a día de hoy cómo se denomina en Chile, pero bueno, es el área de dominio público del río. Lo que hicimos fue levantar diferentes variables o diferentes capas de variables, como pueden ser la erosión fluvial, el ancho promedio, las pendientes, los límites de ribera, entre otros aspectos. Todas estas variables, ¿qué nos aportaron? Pues justamente nos aportaron aquellas zonas clave donde actuar a fin de mitigar su riesgo frente a la erosión y a las inundaciones. Por tanto, el siguiente paso sería cuáles son los lineamientos a seguir para que el proyecto especial paisajístico Río Rima pueda reducir el riesgo frente a la inundación de desastres y aumentar, por tanto, la resiliencia urbana en el centro histórico. Una de las premisas básicas que ha tenido desde el inicio este proyecto es, en contraposición de las soluciones puramente ingenieriles o de infraestructura gris que se han venido utilizando hasta ahora, se han adoptado como premisa el utilizar lineamientos de bioingeniería o, como se denomina actualmente, soluciones basadas en la naturaleza. Para ello se ha generado todo un inventario, obviamente hemos hecho un levantamiento muy exhaustivo de casos, de todo tipo de casos a nivel mundial, y se ha hecho todo un inventario de estrategias de renaturalización y recuperación del cauce y riberas, justamente que se ajustarán a los episodios, a los diferentes episodios que hemos venido identificando. Ya sea, por ejemplo, control de erosión, estabilización de taludes, intervenciones en cauce, estrategias sobre estructuras, que es muy importante, de contención existentes, estrategias de fitodepuración, etc. Todo ello es muy importante teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos que cada una de estas estrategias pueden ofrecer, fortaleciendo así, por tanto, al río, y eso es muy importante entenderlo como una verdadera infraestructura verde. De esa forma, y gracias a acciones como el manejo de la sección del cauce, el tratamiento de riberas, la adecuada selección de la vegetación, la utilización de pavimentos permeables, el manejo topográfico, entre otras muchas acciones, hemos podido concebir al río Rímac a su paso por el centro histórico como un verdadero corredor fluvial resistente. El segundo y en paralelo, y como herramienta activa de estas soluciones basadas en la naturaleza, se ha desarrollado un catálogo de especies vegetales. Este catálogo de especies vegetales ha sido trabajado, en cierta manera, en paralelo con el hidrogeomorfológico, puesto que para recuperar al río como un verdadero corredor verde, es fundamental identificar su potencial ambiental y paisajístico. Una impronta de vergel urbano que tuvo históricamente el río, pero que por desgracia ha ido perdiendo con los años.
Nuestra imagen es tremendamente potente porque fue la que nos detonó en cierta manera la necesidad de generar este catálogo, porque nos ha ayudado, este grabado, nos ayudó a identificar especies que a día de hoy no existen en este entorno. Entonces, incluso hemos utilizado imágenes históricas para todo este levantamiento de especies vegetales ribereñas. Tal como hemos podido evidenciar en las imágenes que mostraba inicialmente y donde se veía en los 4 kilómetros cómo el espacio del río se fue constriñendo, también hemos podido evidenciar en esta secuencia histórica que hemos simulado desde la época prehispánica, pasando por los siglos XVI y XIX, hasta llegar a la actualidad, cómo justamente el río Rímac también ha perdido todo ese potencial como corredor verde y por tanto su potencial desde el punto de vista de la biodiversidad. Por tanto, y en base a esto, y gracias a una colaboración de instituciones como el Servicio de Parques de Lima, la Autoridad Municipal de Pantanos de Villa, el Área Forestal de ProLima, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional Forestal, se ha desarrollado justamente este catálogo vegetal. Un catálogo en donde se han definido diferentes especies vegetales en base a las diferentes terrazas vegetacionales que hemos podido identificar no solamente en cortes, sino también en planta a lo largo de estos 4 kilómetros. Terrazas que no solamente se han estipulado en base a criterios de mantenimiento hídrico, sino también en base a criterios como la rusticidad, el nivel invasivo u otras variables. Pero no solamente eso, sino que también se han elegido en base a los servicios ecosistémicos que dichas especies vegetales pueden proporcionar al entorno, ya sea fitodepuración, ya sea renaturalización, conservación de la humedad, regulación de la temperatura frente a la isla de calor, etc. Todo ello, y de esa forma, una vez definidas las especies, lo que hemos es desarrollado todo un compendio de fichas, tanto de especies arbóreas, especies herbáceas, especies arbustivas y rastreras, que lo que hacen es estandarizar la información recabada de una manera muy didáctica. Nuestra intención con este catálogo, al igual que el catálogo hidromorfológico, es cuando ambos estudios sean aprobados por consejo, porque nuestra intención es que sea un anexo más del plan maestro del centro histórico y por tanto se conviertan en herramientas reguladoras, será abrirlo a toda la comunidad y que obviamente no solamente Perú sino Chile pueda hacer uso de estas estrategias. Creemos básico también que esta también intencionalidad de poder compartir los hallazgos encontrados. Y por tanto, y ya termino, es así como con esta mirada integral, multidisciplinar, de medio y largo alcance, hemos conjugado ambos estudios para generar una serie de acciones que ayuden a abordar de manera integral el proyecto especial paisajístico Rímac, haciendo de este un corredor verde resiliente para el centro histórico de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, Susana. Bien interesante también poder generar estos vínculos internacionales entendiendo las mismas problemáticas, así que también completamente atingente dentro de la escala y dentro de la temática del día.